Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Recuerden que habíamos hablado también de que fundamentalmente mm, todo lo que son digamos, las normas de contabilidad del 2649, pues básicamente fue hecho con estándares, ¿cierto? Digamos, con normas internacionales de contabilidad. Entonces nosotros nos vamos a ir ayer creo que habíamos dejado un titulito de NIC 1, ¿no? ¿Qué título dejamos? Cuenten a ver. Uno. NIC 1. No, profe, no No, quedamos en... no No, quedamos señor, quedamos... no quedamos en nada. No quedamos en... No quedamos en nada, profe. Entonces póngale ahí presentación de estados financieros. Pongamos titulito que diga presentación de estados financieros. ¿Estás viendo mi PUC aquí, sí o no? Sí, señor. Eso, vamos a hablar de dos cositas y para que ustedes se impresionen. Entonces, ojo a lo siguiente. Presentación de estados financieros o de reportes financieros. Y hablamos de la NIC 1. M. N. Norma Internacional de Contabilidad. NIC 1. es correcto. Entonces decimos que esta norma establece las bases para la presentación de estados financieros. Presentación de estados financieros de propósito general, coma, para asegurar que los mismos sean comparables coma, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, coma, como con los de otras entidades. Punto seguido. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de estados financieros, coma, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Profe, disculpe, ¿mínimos para qué? De su contenido. Gracias. Ciérreme que no me escucha. Cierre la puerta. ¿Listo? Sí, profe. Mínimo sobre su contenido. Entonces decimos punto aparte. Un juego completo de estados financieros comprende 2 puntos. Un juego completo de estados financieros comprende 2 puntos. Decimos A, un estado financiero, o un estado de situación financiera al final del periodo. B, un estado de resultado integral del periodo.
C, un estado de cambios en el patrimonio del periodo. D, un estado de flujos de efectivo. Un estado de flujos de efectivo del periodo. E, notas, coma, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. F, un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. Coma, cuando una entidad aplique una política contable retroactiva. ¿Qué pena, profe, cuando una entidad? Aplique una política contable retroactiva. O realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros. Coma, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Entonces, ojo a lo siguiente. Ya nos dijeron, ¿cierto? Y estamos hablando de la NIC 1, ¿cierto? Que está básicamente con la que arranca la ley 1314, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a mirar aquí el 2649. El decreto 2649. Vamos a ir aquí al decreto 2649. Mire. Vamos a mirar el artículo 22. ¿Listo? Artículo, continuidad, esencia, y por acá estoy. 18. ¿Qué dice aquí? Entonces, vamos a mirar. Bueno, le tocó otra vez a doña Olga, porque ¿qué más tocó? Dice, artículo 22, estados financieros básicos. Son estados financieros básicos. 1, el balance general. 2, el estado de resultados. 3, el estado de cambios en el patrimonio. 4, el estado de cambios en la situación financiera. 5, el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Sigo en el para... No, a ver. ahí nomás, tranquila, que es que yo lo que quiero que miren es lo siguiente. Estamos hablando aquí del artículo 22 del decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, ¿correcto?
Y acá vamos a hablar también, ¿cierto?, de lo que requiere la NIC 1, ¿cierto? Porque dice que un juego de estados financieros completo debe tener por lo menos estos. Y si ustedes analizan, el que dice el balance general, allá nos dice que es el estado de situación financiera al final del periodo. ¿Se acuerda que hablábamos nosotros que fundamentalmente, ¿cierto?, era un estado que nos mostraba la situación financiera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Del balance general. Entonces, por eso hay que tener claro qué es lo que hace el balance general. ¿Listo? Y nos decía también, si ustedes ven, el B dice un estado de resultados integral del periodo. Y aquí tenemos estado de resultados. ¿Sí ven? Un estado de cambios en el patrimonio. Aquí lo tenemos, mírenlo. Un estado de flujo de efectivo. Aquí lo tenemos. ¿Sí o no? O sea que fíjese que aquí ya estábamos nosotros hablando de esos estados. Lo que pasa es que como no le dimos importancia tampoco al 2649, ¿cierto? Además, aquí ¿qué faltaba? Que nos dijeran también las notas explicativas a los estados financieros, pero nosotros toda la vida hemos utilizado notas, ¿correcto? Lo que pasa es que, digamos, aquí no se hacían las notas obligatorias. Ya en la NIC 1, ¿cierto? Nos habla de que la nota ya es obligatoria, ¿cierto? Y fíjese que también el F ya lo tenemos acá, el estado de la situación financiera. ¿Listo? Estado de cambios en la situación financiera. Entonces, ya estábamos hablando de esto desde la 2649. Lo que dice muchos conocedores del tema es que como no se le siguió trabajando a esto, pues obviamente, ¿qué pasó? Pues quedó ahí. Y debía haberse hecho los mantenimientos para seguir trabajando, digamos, en un momento determinado bajo la misma política. Y de pronto, pues ya, también digo yo que las NIN no hubieran sido, y de que por sí, no es que sean una cosa del otro mundo, lo que pasa es que hay que aplicarla en la medida que nosotros, digamos, que nos la demande. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos, estamos claros? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, algo fundamental acá, que es este que tenemos acá, mírelo, el estado de flujo de efectivos. Eso, digamos, coloquemos ya NIC 7, estados de flujos de efectivo. ¿Listo? Y decimos que, punto aparte puede ser, el objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad. Profe, históricos en el efectivo, ¿qué, perdón? Históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad. De una entidad, coma, mediante un estado en los que los flujos de fondos, del periodo se clasifiquen según procedan de actividades de operación, coma,
inversión y de financiación. Entonces pongamos como un punto aparte y un subtítulo que diga flujos de efectivo. Dos puntos. ¿Son las entradas y salidas de efectivo? Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo punto seguido. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos cambiarios a la vista, punto seguido. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, coma, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. ¿Listo? Entonces, si uno mira, ese estado de flujo de efectivo es útil para todos los usuarios, ¿cierto? Porque le va a suministrar también, digamos, información para, pues sí, para evaluar la capacidad que tiene la empresa, ¿cierto? Para generar efectivo o los equivalentes de efectivo. ¿Listo? ¿Con qué fin? Para tomar unas decisiones económicas. Entonces, digamos, punto aparte, el estado de flujos de efectivo suministra información acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo y se clasifican en dos puntos, actividades. Entonces, se clasifican en dos puntos, un título que diga actividades de operación.
¿Listo? Dejemos ese titulito ahí para que no se me cansen tanto, pero pues la idea es, ¿cierto? Que si nosotros observamos, ¿cierto? En términos, digamos, nosotros ya veníamos trabajando con unas políticas semejantes, ¿cierto? Lo que vuelvo y repito fue que dejamos de trabajar bajo esas políticas y ahí fue donde la amarramos. Entonces, por eso nos tocó ahorita mirar, porque todo el mundo, hasta Venezuela estaba hablando de normas internacionales y nosotros ni siquiera habíamos arrancado, ¿no? Y recuerde que era eso también para qué se hizo. Pues, como les decía, ¿no? La globalización que hizo que conociéramos o comenzáramos a negociar con la mayor parte digamos, de territorios del mundo o de países del mundo. Pues eso también implica que nosotros tenemos que, en un momento determinado, ¿cierto? También tenemos que tratar de vincularnos a esos negocios internacionales, o si no, no estamos haciendo nada. ¿Correcto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Sí. Entonces, me hacen el Sí, favor, señor. si Dios quiere, préndame las camaritas para que quede ahí nuestra despedida, porque si no, ahí sí. Para mañana, por favor, para que se descarguen ahí tienen varias. Sí, ya miraron la carpetica, ¿no? Está creo que en la sección número 5 y dice información importante. Todos esos documentos, para los que no habían llegado, es importante que los descarguen en su computador porque eso les van a servir más adelante. Oye, ¿estamos de acuerdo? Además que ahí tienen ese PUC que hay, creo que es de 2013, pero ese ya venía con, digamos, muchos acercamientos a las normas internacionales de información financiera. Entonces ahí como está digital, pues ahí pueden bajarlo. ¿Listo? Entonces que mi Dios los bendiga, nos vemos mañana, Dios quiere. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí vamos más o menos claros o no? ¿O estamos peor? Sí, sí, profe. Ah, bueno. Sí, No menos profe. perdidos, pero sí. Ah, bueno. Entonces ahí vamos enfocando, ¿no? Entonces que mi Dios me los bendiga, que descansen, que dejen ese Amén, mal profe, genio, gracias, lo mismo. y nos vemos mañana, Dios Gracias, quiere. profe. Bueno, Buenas profe, noches. gracias. Bueno, que descansen, ¿no? Que se den. Bueno, Bueno, que estén bien, hasta luego. lo mismo. Bueno, ¿Y al final sí nos vamos a reunir? ¿Cómo? Amiguitos. Aquí con los compañeros, profe. Ah, bueno, chao, yo te me voy porque estoy de